¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a iniciar con esta clase. Hoy vamos a hablar del espiritismo, vamos a hablar acerca de la adivinación y de la magia. Hemos estado tratando algunos puntos muy específicos, muy oportunos de parte de Dios para nuestra vida acerca de una condición de éxito en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual y en la forma en la que Dios desea guiarnos, llevarnos y conducirnos en el espíritu. Recordemos que Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad. Y es precisamente por cuanto debemos comprender las cosas del espíritu que discernir espiritualmente las situaciones y todo lo que físicamente nosotros podemos ver, todo lo que físicamente podemos experimentar, es de vital importancia, porque precisamente este tipo de filosofías, este tipo de enseñanzas y de engaños diabólicos han estado aumentando. Recordemos que hay muchas formas, hay muchos caminos, hay muchas maneras en las que el ser humano es desviado de la verdad, es confundido y es apartado de Cristo. Hay momentos en los que el ser humano busca algo más de lo que está viviendo, de lo que está atravesando en su vida, y muchas veces el buscar algo que llene su alma, algo que llene su corazón, algo que llene sus pensamientos, puede dirigirle y llevarle a muchos lugares, a muchas expresiones de verdades, de caminos. Recordemos que una de las frases, una de las expresiones que el ser humano utiliza para justificar el no buscar a Dios, el no confiar en Dios, el no obedecer a Dios, es precisamente: hay muchas formas de llegar a la verdad, hay muchas verdades, hay muchas maneras y muchos dioses. La gente dice, por ejemplo, los dioses que existen en la India, los dioses las deidades que adoraban los mayas, las deidades que adoraban los antepasados, y el ser humano cree que se puede acercar a este tipo de ideologías, a este tipo de engaños, y que va a encontrar una verdad allí. Lo único que va a encontrar es destrucción y muerte, muerte espiritual. Es importante que entendamos que hay caminos que son más peligrosos que otros. Y espiritualmente, hablando de estos tres puntos, de la magia, de la adivinación, del espiritismo, por mencionar algunos, porque en este espectro de ideologías diabólicas hay infinidad de enseñanzas de religiones. Yo sé que ustedes han escuchado acerca de la adoración a la muerte, del santerismo, del curanderismo, y de todos esos ismos que intentan atraer al hombre con una mentira, con un engaño. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque el común denominador de estas ideologías y de estas formas de engaño vienen mezcladas con ciertas verdades. Veremos a continuación, por ejemplo, acerca del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Bueno, el espiritismo es la búsqueda de la vida después de la muerte. La búsqueda de la vida después de la muerte.
Y es el espiritismo, aquel esfuerzo de ir más allá de la muerte y entrar en contacto con seres queridos que ya han muerto, que ya han partido. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido a un abuelo, una abuela, papá, mamá, hermanos, amigos, parejas? Y de repente esa tentación de entrar en contacto, esa tentación de buscar en el mundo de los muertos respuestas, paz, buscar a Dios en esta idea, en esta ideología que es el espiritismo, lleva al ser humano a creer que puede entrar en contacto con los muertos. Es interesante saber que cuando Dios le habló a Israel de que entraría en la tierra prometida, le dijo que no se hallaría entre ellos quien practicara la adivinación, ni la magia, ni quien consultara a los muertos. Recordemos, como lo dije hace un momento, que el espiritismo es la búsqueda de la vida después de la muerte. Pero Dios está advirtiendo a Israel que no se involucre con ese tipo de personas que practican, que son encantadores, que son adivinos, que son magos, que consultan a los muertos. Este texto es Deuteronomio 19:11 y esta advertencia es muy específica porque la doctrina del espiritismo enseña que Dios es eterno e incambiable, infinito en su percepción, que Él creó el universo y todo lo que en Él existe. Esta definición podría decir, bueno, suena como que aquellos que practican el espiritismo pues son hasta cierto punto cristianos. Puede verse o podemos creer que quien habla de Dios como el creador del universo para atraernos a una ideología, para atraernos a una doctrina, pues de entrada lo está haciendo bien porque está hablando de Dios y está reconociendo que Él es el creador del universo. Pero se pone interesante porque entre varios puntos que enseña el espiritismo, enseña que Satanás no existe, que los demonios no existen, que el diablo existe solo dentro de cada uno de nosotros. Es decir, que lo que hay en nosotros de malo, digamos, eso representa al diablo, eso representa a Satanás en nosotros, pero que realmente Satanás no existe, que los demonios no existen, que otro de los puntos, el pecado es una serie de limitaciones que van a desaparecer, que no es pecado como tal, que no es agresión para Dios mentir, robar, adulterar, que es, vamos a decirlo, una limitación, un defecto en nosotros, pero que va a desaparecer una vez que muramos y trascendamos a la vida después de la muerte. Entonces, como aquellos seres humanos que ya murieron, que ya trascendieron de esta vida y que sus espíritus están en otro espacio y tiempo, ya son perfectos, ya trascendieron, ya dejaron sus limitaciones, ya dejaron sus errores atrás. Enseña también que Jesucristo solamente sirve de ejemplo para mostrarnos cómo debemos sufrir para pasar de lo material a lo inmaterial. Él es considerado un espíritu superior, más perfecto en la categoría de Mahoma y Buda, pero Él no es Dios. La muerte no es una cosa que sucede solo una vez,
Si el hombre muere en un estado moral, él pasa a otros planetas. No se da lugar para la resurrección de los muertos. Es decir, el espiritismo no cree en la resurrección de los muertos, no cree en el juicio ni en el infierno. Esto es lo que enseña. Enseña que el ser humano trasciende una vez que mueres, dependiendo en qué estado murió. Si murió en un estado moral, entonces merece ir hacia otros planetas, hacia otra vida, digamos, como tal. Todo esto suena bonito. Todo esto para quienes están buscando algo. Y recordemos que en el mundo nos vamos a enfrentar con muchas cosas, hermanos. A lo mejor muchos de nosotros venimos de haber practicado el espiritismo, de haber practicado hechicería, brujería, magia. Venimos de ser brujos, brujas, y Dios nos ha liberado. Pero debemos entender y comprender que hay muchas personas que están involucradas, que están enredadas en este mundo. O a lo mejor muchos de nosotros todavía tenemos ciertas dudas porque ignoramos lo que dice la palabra. Dios es tajante y nos dice: no te involucres con la adivinación, no te involucres con la magia, no te involucres con los que consultan a los muertos, con los que practican el espiritismo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, en primera instancia, en el capítulo 9, verso 27 de Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de morir es el juicio. Está establecido para el hombre morir una sola vez. La Biblia enseña que no hay reencarnación. Esta es otra filosofía, este es otro engaño. No vamos a hablar de la reencarnación en esta clase, pero dice que después de morir viene un juicio. Jesús, en el capítulo 16, del 19 al 31, en el Evangelio de Lucas, cuenta una historia de dos hombres, uno llamado Lázaro y otro, no dice su nombre, pero sí su condición, en qué condición vivía estando en este mundo. Y su condición era de riqueza, de opulencia. Su condición era de una posición pues favorecida. Y bueno, en esta historia que les invito a leerla, no es que se esté poniendo a la riqueza o a los ricos como personas que son malas o que no merecen el perdón de Dios, o que no merecen que Dios se acerque a ellos. No, el problema no es ese. El problema es que muchas veces, cuando se tiene cierta seguridad económica, ciertas propiedades, cierto dinero, el ser humano tiende a confiar más en el dinero, tiende a confiar más en sus posesiones, en lo que ha hecho. Su conducta cambia, su conducta es soberbia, es altanera, viene cierto orgullo. Hay personas, yo conozco personas que tienen dinero, que son favorecidas en sus finanzas, que han generado riqueza y que conocen a Dios y temen a Dios. Y hay generosidad, todo lo opuesto, ¿no? A un rico que no ama a Dios, que no tiene a Dios como el Señor de su vida. Lo opuesto, hay generosidad, hay amabilidad, hay humildad, se comparte, se busca honrar a Dios con sus posesiones, ayudar a otros. No era el caso de este rico. Jesús en esta historia está hablando de este hombre
que vestía de púrpura, de lino fino, que hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel rico, lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro sus males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que, permítanme tantito, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dice, a ver, permítanme, voy a leer el verso 31. Lucas 16. Como que nos está fallando un poquito la computadora, pero por eso tenemos aquí siempre una Biblia impresa. Cuando en esta historia Abraham le está diciendo al rico: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es una recomendación no solamente para este hombre rico. Recordemos, bueno, ya ni recomendación, ya estaba muerto. Era más que nada un recordatorio de lo que él mismo escuchó en vida. Pero es un recordatorio para nosotros. Un recordatorio de que una vez que morimos, hay 2 caminos solamente: o el cielo o el infierno. Este hombre estaba ya en tormento, este hombre estaba en un lugar llamado el Hades, el lugar de los muertos, y allí estaba siendo atormentado, allí estaba en una desesperación total, completa. Y esta historia debe de recordarnos que esta clase de filosofías y de ideologías lo que pretenden es desviarnos de la verdad del Señor. ¿Qué postula esta verdad? Lo dijimos, ¿qué postula esta creencia, esta mentira? Lo leímos hace un momento, que no hay juicio,
que no hay tormento eterno, que la muerte no es algo que sucede una vez, sino que sucede varias veces, porque cuando una persona muere, dependiendo qué tan bueno o qué tan malo fue, va a tal o cual planeta donde morirá otra vez. Por eso es que se puede comunicar con los vivos según esta enseñanza. Pero la Biblia es específica y dice que el ser humano morirá una sola vez y después de esto el juicio. Lucas 16 nos muestra a un hombre que murió en sus pecados y a un hombre que murió en confianza del Señor, que aunque estaba enfermo, aunque estaba llagado, aunque le estaba pasando mal, pero él confiaba en Dios. No lo dice tal cual esta historia, pero era un hombre que confiaba en el Señor, porque él sí escuchó a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y quiénes son los profetas? Bueno, está hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento, y en los libros del Antiguo Testamento está revelado el Mesías, está revelada la voluntad de Dios, está revelado el propósito del Señor. Bien, vamos a hablar del segundo punto, la adivinación. ¿Qué es la adivinación? La adivinación es la práctica por medio de la cual se predice el futuro por medios ocultistas. La curiosidad y la inseguridad del hombre lo llevan a buscar respuestas en el futuro. Los poderes de las tinieblas ofrecen una variedad de formas que se pueden discernir, y estas son más antiguas que la Babilonia. En el capítulo 47, del 12 al 14 del libro de Isaías, la Biblia dice: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que las estrellas, los que los cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego que los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Muy profundo de explicar estos versículos, pero Dios está siendo sarcástico. Dios está hablando y le está diciendo. Quiero ir un verso antes, Isaías 47. Creo que la impresión de este texto aquí no está bien transcrita y no me gustó la lectura. El capítulo 47 está hablando del juicio a Babilonia. Dice el verso 1: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta. Sigue hablando y llegamos al verso 11. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Hasta el verso 11 está hablando el Señor de lo que le va a pasar, de lo que le va a suceder.
en varios versículos, y en el 12 Dios utiliza un tono sarcástico para decirle: estate ahora tú en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Le está diciendo: sigue practicando tus encantamientos, sigue en la multitud de tus hechizos, en los cuales desde tu juventud practicaste. Quizá si lo haces, quizá si practicas, y aquí es un versículo que a veces se ha malinterpretado intencionalmente para decir: no, es que Dios está animando a las personas a que practiquen encantamientos, a que practiquen hechizos. No, no está animando a eso. Dios está siendo sarcástico, porque le está diciendo todo lo que le va a pasar del 1 al 11, y le dice en el 12: pero tú sigue en tus encantamientos, tú sigue en tus hechicerías, a lo mejor te vas a mejorar, a lo mejor te vas a fortalecer de esa manera. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Verso 14. Y aquí entendemos el sarcasmo de verso 12 y verso 13. He aquí que serán como tamo, que serán como polvo, como hojarasca. Fuego los quemará. El tamo es esa basurita resultante de cuando se avienta algún grano, vamos a decir el maíz, se avienta para quitarle precisamente la tierra, el polvo, la hojarasca, y ese polvo que queda cuando se avienta la semilla, ese es el tamo. ¿Y qué le va a pasar a este tamo? Verso 14, fuego lo quemará. Le está diciendo: aquellos que consultan, que observan las estrellas, aquellos que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá, para adivinar, para practicar la adivinación, serán como tamo, serán como esa hojarasca, ese polvo, y el fuego los va a quemar. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre en la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino. No habrá quien te salve. Podemos ver el verso 14 y 15, cómo después de ser sarcástico el Señor, al decirle: tú no te preocupes, tú sigue en tus encantamientos, tú sigue en tus hechizos, a lo mejor te vas a fortalecer, a lo mejor vas a encontrar algún consuelo, alguna paz. Pero en el 14 y el 15 le dice: eso no va a pasar. No habrá quien te salve, no habrá quien te ayude. Y eso sucede con las personas que practican esta clase de filosofías y esta clase de doctrinas para obtener un bien, que ponen su confianza. Oh, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Y desde el tema de ver horóscopos, esta es otra enseñanza diabólica. ¿De qué color vestirte? ¿Cuál es tu número de la suerte? Si debes de pasar o no por tal lugar, si debes de salir en tal día, en tal fecha, en tal luna, en tal posición de las estrellas y demás, intentando adivinar, intentando dar al ser humano un camino por el cual andar y le vaya bien. Dios dice sarcásticamente: si tú practicas eso,
síguelo practicando, síguelo haciendo, sigue intentando adivinar lo que va a pasar, lo que va a suceder. Pero ni eso que tú practicas, ni los que lo practican y vienen a ayudarte, porque no te ayudan, te hunden más, serán quemados como si fueran tamo, deshechos completamente. No habrá quien te salve. En la adivinación podemos encontrar la astrología, que es el estudio de las estrellas y su posición relativas por medio de las cuales se predice el futuro. En Babilonia, que es el texto que estamos leyendo de Isaías 47, se practicó muchísimo la astrología. Era la ciencia de los sacerdotes. El objetivo de la astrología, intentar adivinar el futuro. La astrología trata de sacar orden del caos en que se encuentra el mundo de hoy y que ha perdido su propósito. La astrología está interesada en el análisis del carácter. La astrología apela a la necesidad que el hombre tiene por propósito y poder. ¿Por qué debemos rechazar esta clase de doctrinas? ¿Por qué el espiritismo, la adivinación, el espiritualismo, la hechicería, la brujería, la magia? ¿Por qué debemos rechazar todo este tipo de situaciones? Y aquí voy a comenzar a hablar del otro punto, antes de concluir. ¿Qué es la magia? Satanás se apareció a la mujer en el jardín y la tentó con las siguientes palabras: serás como Dios. Génesis 3:5. Ese engaño causó la caída del hombre. Desde esa época el hombre no ha cesado en su búsqueda para obtener el poder para manipular y controlar por medio de los poderes de las tinieblas. El reino de las tinieblas ha ofrecido al hombre ese potencial. Procedentes de esta alianza maligna han venido fórmulas y conjuros que han hecho del hombre su propio Dios. La magia establece la voluntad de la persona como suprema. La magia es una práctica que intenta dominar el espíritu del hombre o del mundo animal o del mundo vegetal junto con el mundo de la materia inanimada por medio de medios extrasensoriales y con ayuda de lo místico y las ceremonias que lo acompañan. En esta magia, yo creo que lo han escuchado, existe la magia blanca y la magia negra, dice quien practica esta magia. Y la magia negra o la brujería negra está enfocada en hacer el mal. Se utilizan ciertos aditamentos, ya lo vimos, para controlar al espíritu del hombre, para controlar al hombre, ofreciendo sacrificios de animales, sacrificios económicos, sacrificios de otro tipo de cosas. Y esta magia negra busca hacer daño dirigido a una persona. No sé si han escuchado, pero es muy popular esta situación de que si te está yendo mal, si te están pasando ciertas cosas, es porque muy seguramente alguien te embrujó, alguien te está haciendo magia negra. Entonces, para contrarrestar, dicen estas personas que hay que practicar la magia blanca, porque hay brujos negros y brujos blancos, dicen ellos. Entonces, la magia blanca
tiene la finalidad de librar de la magia negra. La magia blanca incluso usa símbolos cristianos, la Biblia, una cruz representando la crucifixión de Jesucristo, usan los nombres de Dios. La magia blanca es una falsificación de la del verdadero poder de Dios. Y este es el punto al que quería llegar. Todo estas doctrinas y estas enseñanzas tienen la finalidad de falsificar el verdadero poder de Dios. ¿Dios revela el futuro? Sí, a través de las Escrituras. En este mismo instante, nosotros podemos saber con certeza lo que va a suceder en el tiempo por venir cuando leemos en la Escritura lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Bueno, este mundo será destruido, la humanidad será destruida por la propia humanidad. El hombre, por su maldad, por su necedad, no se detendrá, por su perversión, que en la clase presencial se habló bastante de esa perversión. El ser humano se enfiló en un camino sin regreso. Y la Biblia es muy clara. Y dice que cuando Jesús regrese, porque Él regresará, la Biblia está hablando de lo que pasará en el futuro. Y una de las cosas que sucederán antes de que el Señor regrese, la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará, la violencia aumentará, la depravación aumentará. Lo estamos viendo, está sucediendo, y la Biblia lo profetizó hace poco más de 2000 años. Pero Dios no lo está haciendo como para que nosotros intentemos, además de lo que la Biblia nos revela, nosotros buscar algo más a través de la adivinación, o que entendamos el mundo de los muertos a través del espiritismo, o que entendamos el mundo espiritual a través de la santería, o a través de la astrología, ¿no? El mundo espiritual ha de discernirse a través del Espíritu Santo. ¿Cómo? La Escritura nos lo enseña. La Escritura nos habla del mundo espiritual, incluso desde que comienza la palabra de Dios. Dice capítulo 1, verso 1 del Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando ya del mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y lo que sucedió en cuanto a la creación inició en el espíritu. Antes de que este mundo como lo conocemos existiera, antes de que las galaxias, los soles, antes de que nuestro sistema solar y todo lo creado, todo lo que nosotros podemos ver, tocar, cerciorarnos de que existe. ¿Cómo podemos cerciorarnos de que hay un planeta, de que hay un sistema solar, perdón? Bueno, hay hoy en día ciertas tecnologías, ciertos artefactos que nos pueden ayudar a observar y ver que realmente existen. Ese es el mundo físico. Pero el mundo físico es el resultado de la decisión
de Dios, quien es espíritu. Entonces dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comienza hablando de Dios y Dios es espíritu. Empieza hablando de un tema espiritual, pero es Dios el único que puede guiarnos y llevarnos a través del mundo espiritual para entender sus verdades. Y es muy peligroso aventurarnos a entender. Yo dije hace un momento que los caminos que el ser humano busca para entender su existencia, para entender su propósito, el por qué está aquí y demás, son peligrosos cuando no están centrados en Cristo, cuando no están centrados en Dios. Pero crece el nivel de peligrosidad cuando hablamos de que el ser humano está envuelto en filosofías y enseñanzas como estas, porque literalmente estamos abriendo puertas que el diablo utiliza para entrar a nuestra vida. Y el diablo no vino sino para matar, para robar y para destruir. Y una vez que nosotros abrimos puertas, yo he ministrado gente que recibieron un espíritu guía. Fueron, se hicieron una limpia, empezaron a ir más seguido. La persona que les hizo esta limpia les dijo que ellos tenían una luz, que tenían un don, que lo desarrollaran, lo empezaron a desarrollar y demás, fueron subiendo en grados y demás, y en un momento dado recibieron su espíritu que les daba poder, su espíritu que los guiaba, su espíritu protector, pero son demonios. Son demonios. El estado de esas personas es más deplorable que el de otras personas. ¿Cuál es la comparación que estoy haciendo? Estoy hablando del pecado. Estoy hablando de las decisiones que nos llevan a actuar en rebeldía en contra de Dios y que van desde cosas pequeñas a cosas grandes. El pecado es pecado y esto debemos entenderlo. Todos hemos pecado de una u otra forma, pero las consecuencias son diferentes. Y aquella persona que mintió, digamos, o que miente, mentiras como, no sé, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me contestabas el teléfono? Es que se me acabó la pila. Cuando lo apagaste, no querías contestar. Bueno, estás pecando. Tal vez tus consecuencias no van a ser las mismas que una persona que por abrir la puerta a la adivinación, a la magia, al espiritismo, al curanderismo, etc., 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 ya no puede dormir, ya ve cosas, ya escucha cosas, ya le pasan cosas que no son normales, que no son de este mundo. Tal vez a esa persona que mintió del por qué no contestaba el teléfono, no le van a pasar las consecuencias
que a esta persona que practica brujería. Los dos son pecados y los dos lo apartan de Dios. Y un pecador que no se arrepiente y muere en sus pecados va al infierno, tanto un mentiroso como un brujo. Pero las consecuencias en vida son distintas, son diferentes. Y es muy peligroso para aquellas personas que practican esta clase de cosas, porque literalmente están abriendo la puerta de par en par para que demonios de muchas categorías vengan a su vida, y no solamente a su vida, sino a la vida de su familia. Entonces es importante entender esto, es importante comprenderlo, y al mismo tiempo, como hablé en la clase presencial acerca de las raíces, entender las raíces del por qué cierta persona está viviendo tal o cual consecuencia, ¿no? A lo mejor lo que está viviendo y lo que está atravesando es porque hay una mitomanía, ya es mentiroso, es mentirosa, ya la mentira es parte de su día a día. Tiene que arrepentirse, tiene que ser liberado, tiene que ser liberada esa persona de la mentira, es una realidad. Pero aquellas personas que practican esta clase de cosas, que ponen su confianza en los horóscopos, que ponen manzanas, que traen ojos de venado, que traen toda esta clase de situaciones y de cosas, que practican toda esta clase de cosas y de situaciones, necesitan no solamente reconocer, arrepentirse, sino aún deshacerse de muchas cosas. Cuando ministramos a personas así, es peligroso. No nos estamos enfrentando a cualquier espíritu, son potestades, son legiones. Y hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús a que no tengan miedo a experimentar el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Jesús lo dijo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos. Hechos 2. En Mateo 28, Jesús está diciendo: el que crea en mí, estas señales irán, le seguirán: sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Es un asunto serio, muy serio, hermanos. Se los digo con todo mi corazón. No se trata solamente de entender cómo opera el diablo, qué es la adivinación, cuál es la etimología de la palabra espiritismo. Eso es importante, lo estamos leyendo, estamos hablando de eso, pero el punto primordial es: ¿qué vamos a hacer con esta información? Punto número 1, si tú sigues confiando en esas cosas, si tú te sigues poniendo alguna cosa roja en Año Nuevo y amarrando situaciones en tu casa, lazos de no sé qué, patas de no sé qué animal, y con la maleta sales a correr y para que viajes todo el año y te vistes de tal color en tal día, en tal fecha, bla, bla, bla. Hermano, hermana, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Punto número 1. No más, no más. Si todavía eres tentado, eres tentada a ver tu horóscopo, a consultar las cartas. No hablamos de este punto y no quiero profundizar en ello, pero la lectura de la mano, la lectura del cigarro, la lectura del café, la lectura del codo y sabrá Dios cuánta cosa,
Ya basta, arrepiéntete. No se halle en tu vida ningún deseo, ningún anhelo, ninguna búsqueda de conocer lo porvenir, de hacer que alguien te ame, de hacer que alguien vuelva, de contactar a tu esposa que murió, a contactar a tu hijo, a tu mamá, para que te diga dónde dejó las llaves del ropero. Muy extremo, ¿no? Lo que acabo de decir, chiste. Pero en serio, hay cristianos que todavía, es más, me atrevería a decir, dudo de que sean cristianos, de que hayan nacido de nuevo. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Mas el que ha sido liberado por la verdad de Cristo, verdaderamente ha sido libre. Es hecho nuevo, es hecha nueva esa persona. Y si en esta hora Dios está trayendo tu convicción, está trayendo convicción a tu vida, y en tu cartera, en tu monedero, guardabas monedas, guardabas billetes preparados, trabajados para atraer abundancia y demás, y riqueza y lo que sea, en el nombre de Jesús, saca todo eso de tu vida. Sácalo. Arrepiéntete. Y si necesitas ayuda, si necesitas ser ministrado, porque además de arrepentirnos y sacar este tipo de cosas de nuestra vida, necesitamos ser ministrados en liberación. Y si necesitas ser ministrado, si necesitas ser ministrada, con mucho gusto estamos para servirte. Puedes acercarte confiadamente a tu servidor, a los directores de escuela avanzada, al pastor Roberto, a cualquier hermano que ministra en la congregación, en la próxima reunión de oración en la iglesia. Acércate, pide que oren por ti, pide que te ministren liberación, si es el caso. Y si conoces personas, si llegan a tu vida personas que practican esto, entonces debes estar preparado para saber qué dice la Biblia acerca de la vida y la muerte. ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas que practican esta clase de filosofías y de engaños? Y el por qué no se deben practicar. ¿Por qué no debemos incurrir en estos errores? ¿Y por qué sí debemos reconocer a Jesucristo como nuestro único Dios, como nuestro único Señor? Porque debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque debemos ser guiados por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida y caminar en esa libertad. Amados, vamos a orar. Padre, yo pido que la convicción en nuestros corazones sea real, sea profunda, y si en mis hermanos hay alguien, Señor, si hay alguien que está escuchando esta enseñanza y ha practicado y sigue practicando esta clase de engaños, mi Dios, trae arrepentimiento a su corazón. Convéncele de que tú eres el único y verdadero Señor, que fuera de ti no hay verdad, que fuera de ti no hay ninguna esperanza para el espíritu, para el alma, para la salvación eterna. Perdona, Señor, nuestros pecados. Límpianos, Dios, de nuestra maldad. Limpia, Señor, a quien se está arrepintiendo en este momento.
dirígelo a sacar de su vida todo lo que tiene que sacar. Y aún en el nombre de Jesús, espíritus que operan en adivinación, en espiritismo, en magia, espíritus engañadores, espíritus inmundos, váyanse, suelten la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de ese niño, de esa niña. Váyanse, suelten a esa familia en el nombre de Jesús. Y pido también, Señor, sabiduría, entendimiento, para que nosotros ministremos y guiemos a las personas que están esclavizadas, engañadas en estas doctrinas demoníacas, falsas, en estas mentiras, Señor, para encaminarlos a ti. Ayúdanos a guiarlos. Pon la palabra en nuestra boca, Señor Jesús. Pido que pongas el querer buscarte y nos permitas hacerlo para ser llenos de ti, Dios, y poder ir y hacer discípulos a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga. Que la gracia, el poder y la misericordia del Señor esté con ustedes. Y aprovecho para comentarles que en los puntos de los archivos PDF que se van a subir a la plataforma, vayan poniendo atención. Vamos a hacer un cuestionario previo al examen final, una guía de estudio, digamos, para que a través de esa guía de estudio usted pueda ir repasando, ir viendo puntos importantes, y que cuando venga el examen final usted sepa que de esa guía se van a tomar las preguntas para el examen final. Entonces, por favor, vayan poniendo atención en esos puntos específicos en el PDF. Cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto para servirles. Que Dios les